en el corazón de San Pedro Garza García, donde las majestuosas montañas de la Sierra Madre custodian los secretos de las familias más poderosas de México. Un hombre que una vez fue un gigante de la tecnología, hoy se encuentra reducido a una sombra de lo que fue. Alejandro Valenzuela, cuyo nombre antes hacía temblar los mercados financieros internacionales, permanece ahora inmóvil en una silla de ruedas, atrapado en un silencio profundo que todos sus allegados confunden con una derrota definitiva y absoluta. Sus manos, que antes firmaban acuerdos millonarios, hoy descansan inertes sobre sus piernas, vestidas con las sedas más caras, pero que lucen mal cuidadas y llenas de arrugas, evocando una imagen de abandono y vulnerabilidad total dentro de su propia riqueza. La humillación que Alejandro soporta cada día no proviene de sus rivales de negocios, sino de la mujer que juró amarlo en la salud y en la enfermedad. Una traición que quema más que cualquier herida física en su cuerpo cansado. En las cenas de gala, mientras el aroma del cabrito recién asado y las glorias de Linares llenan el aire con una falsa sensación de festividad, su esposa Isabela lo exhibe como un trofeo roto, una pieza de mobiliario incómoda que estorba en la perfección de su vida social. Pero lo que nadie en esa lujosa habitación imagina es que, bajo esos párpados que parecen pesados y esa piel pálida por el encierro, la mente de Alejandro sigue trabajando con la precisión de un reloj suizo, esperando el momento exacto para reclamar su vida y su honor. Antes de continuar con esta impactante historia que nos muestra que la verdadera riqueza no siempre está en la cuenta bancaria, sino en la nobleza del alma, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando hoy? Queremos saber quiénes están aquí con nosotros, siendo testigos de esta traición sin límites que está a punto de dar un giro que absolutamente nadie en la alta sociedad regiomontana podría haber previsto jamás. Escriba su ciudad o estado ahora mismo, porque lo que está por descubrir sobre la vida secreta de Alejandro, Valenzuela le pondrá la piel de gallina y le hará cuestionar en quién puede confiar realmente cuando las luces de la fortuna comienzan a parpadear. La escena que estamos por presenciar es una de esas que rompen el corazón por su crueldad, pero que también encienden una llama de esperanza en la justicia divina, que siempre llega para poner a cada quien en su lugar de manera espectacular. Imaginen la impotencia de un hombre que posee todas las riquezas materiales del mundo, pero que ha perdido lo más básico que un ser humano merece, el respeto de su propio hogar y el derecho a ser tratado con la dignidad que su historia personal reclama. Alejandro Valenzuela es hoy el ejemplo vivo de que el poder puede convertirse en una jaula de oro muy oscura cuando el amor se transforma en codicia y la lealtad se vende al mejor postor por unos cuantos billetes. Muchos en Monterrey pensaron que el gran Alejandro ya no era más que un fardo pesado, una reliquia triste del pasado que solo ocupaba espacio en su propia mansión de mármol y cristal. Pero la verdad es mucho más profunda y peligrosa para quienes lo rodean. Estaba a punto de ocurrir un suceso inesperado que cambiaría el destino de todos en esa casa, una revelación que comenzaría con la intervención de una humilde mujer y terminaría por sacudir los cimientos de la élite de San Pedro Garza García. Acompáñenos en este relato lleno de valor, donde descubriremos que la mirada de un hombre supuestamente vencido puede esconder el plan de recuperación más brillante. Y justo que se haya visto en la historia de nuestro México querido, el aire en la mansión de San Pedro Garza García olía a una opulencia casi insultante, una mezcla de flores exóticas recién cortadas y el aroma lejano del cabrito que se preparaba en las cocinas para la gran gala de caridad. Los ventanales de piso a techo permitían que la majestuosa Sierra Madre se asomara imponente, como un testigo mudo y gélido de la frialdad que reinaba dentro de aquellas paredes revestidas de mármol importado. Los criados corrían de un lado a otro, ajustando los manteles de lino fino y puliendo la platería, mientras Alejandro Valenzuela permanecía en un rincón sombrío de la biblioteca, ignorado por todos como si fuera un mueble viejo y desgastado, que ya no combinaba con la nueva y ostentosa decoración de su esposa. Alejandro, a pesar de su estado actual, conservaba en su mirada la huella profunda de quien trabajó la tierra bajo el sol inclemente del norte de México antes de construir su imperio tecnológico desde cero. Sus manos, aunque ahora se veían temblorosas y pálidas por la falta de movimiento, tenían las cicatrices invisibles de años de esfuerzo y sacrificio que Isabela parecía haber borrado de su memoria por completo. Llevaba una bata de seda azul profundo,
un regalo costoso que ella le había dado únicamente para mantener las apariencias frente a las cámaras. Pero por dentro, el hombre se sentía despojado de su dignidad, viendo cómo su propia fortuna se utilizaba para financiar la vida de lujos de quienes secretamente deseaban su desaparición. En ese preciso momento, Isabel entró a la habitación con una sonrisa gélida y un vestido de diseñador que costaba más de lo que un trabajador promedio ganaría en 10 años de ardua labor en las fábricas. A su lado caminaba Mr. James Harrison, un inversionista estadounidense de aspecto impecable y una actitud de superioridad que insultaba la hospitalidad mexicana en cada uno de sus gestos arrogantes. James miró a Alejandro con una mezcla de asco y desprecio, refiriéndose a él en un inglés pausado como si el hombre fuera un objeto inanimado, llamándolo una carga innecesaria para los ambiciosos negocios internacionales que Isabela ahora pretendía manejar con una mano de hierro y un corazón de piedra. ¿Todavía sigue aquí este estorbo que no puede ni sostener su propia cabeza? Preguntó James con un tono sarcástico mientras se servía un trago del tequila más caro de la reserva personal de Alejandro, sin pedir permiso alguno. Isabela soltó una carcajada estridente que resonó dolorosamente en las paredes de la biblioteca, acercándose a su esposo para ajustarle la corbata con una brusquedad que delataba su odio contenido y su impaciencia por deshacerse de él. No te preocupes, querido James. Pronto estará en un lugar donde no nos estorbe la vista ni arruine nuestras celebraciones con su patética presencia, respondió ella, mirando a Alejandro directamente a los ojos con una crueldad que habría congelado el mismo desierto de Sonora. Durante la cena de esa noche, frente a los invitados más influyentes y poderosos de la región, Isabella cometió la mayor ere de las bajezas para divertir a sus amigos de la alta sociedad regiomontana. Fingiendo un pequeño tropiezo, derramó una copa entera de vino tinto sobre el regazo de Alejandro, manchando sus pantalones de seda y provocando que el líquido oscuro se filtrara por su piel ante la mirada atónita de los presentes. En lugar de mostrar arrepentimiento, ella comenzó a burlarse abiertamente de su incapacidad para limpiarse por sí mismo, haciendo bromas crueles sobre cómo el gran visionario de la tecnología ahora dependía de que otros le lavaran hasta la ropa más íntima. Alejandro no pronunció una sola palabra, pero su silencio no era un signo de sumisión, sino de una observación profunda y analítica que nadie en esa mesa de gala lograba descifrar correctamente debajo de su apariencia frágil. Sus ojos se encontraron por un breve segundo con los de Elena, una mujer de origen humilde de Oaxaca, que trabajaba como apoyo en el servicio y que sostenía una bandeja con una indignación que apenas podía ocultar. Elena, con sus manos curtidas por el trabajo y su rostro lleno de una bondad ancestral, fue la única que se atrevió a acercarse, con una servilleta para intentar mitigar el daño, sintiendo un nudo amargo en la garganta al ver a un hombre tan digno ser humillado por la pura codicia. James Harrison aprovechó el momento de la mancha para sugerir, entre risas burlonas, que lo mejor para la empresa sería enviar a Alejandro a un depósito de antigüedades, alegando que su presencia solo recordaba un pasado que ya no era útil. Alejandro sintió la presión del desprecio de ese extranjero que pisaba su propia casa como si fuera el dueño absoluto, pero mantuvo la calma, registrando cada palabra de traición para el día en que la justicia finalmente tocara a su puerta. La tensión en el comedor era tan espesa que casi podía cortarse, dejando una marca imborrable de injusticia moral en el corazón de los pocos que aún conservaban algo de decencia. Y usted, que está escuchando con atención esta historia de traición y absoluta falta de respeto, ¿qué habría hecho en el lugar de Alejandro si viera que su propia familia se burla de su desgracia frente a completos desconocidos? Dígame en los comentarios si cree que la apariencia física de una persona justifica que sea tratada como un objeto inservible, o si por el contrario, la verdadera dignidad reside en el espíritu que no se rinde ante la adversidad. Su opinión es fundamental para nosotros, pues nos ayuda a entender los valores que todavía defendemos como comunidad, así que no olvide escribir su reflexión justo ahora antes de que esta historia dé su siguiente y oscuro paso. Isabella y James Harrison no se conformaban con la simple humillación pública que le propinaban a Alejandro. Su codicia era un monstruo insaciable que exigía la destrucción total de aquel hombre. En la penumbra del pasillo que conducía al despacho principal, mientras los ecos de las risas de la gala aún vibraban
en los techos altos de la mansión. Ambos conspiradores hablaban con una frialdad que helaba la sangre sobre una clínica privada en una zona remota. El plan era trasladar a Alejandro en menos de 24 horas, un plazo fatal que dejaría al antiguo magnate completamente aislado del mundo exterior y sin ninguna posibilidad de pedir auxilio. El objetivo final era arrebatarle cada centavo de su fortuna y cada propiedad que Alejandro había construido con décadas de trabajo e ingenio mexicano. Elena, mientras fingía pulir con esmero los finos muebles de caoba cerca del estudio, escuchó con horror los detalles escalofriantes de la traición que estaba a punto de consumarse. Ella había notado desde hacía semanas cómo los ojos de su patrón se volvían más opacos y perdidos cada vez que Isabela le obligaba a tomar esas pastillas azules con una sonrisa falsa y azucarada. Su corazón latía con una fuerza incontrolable contra sus costillas al comprender que los medicamentos no eran para su recuperación, sino para mantenerlo sumergido en una niebla química que le impedía cualquier defensa. La urgencia se sentía en el aire como un peso físico, un grito silencioso que solo ella parecía percibir en medio de tanto lujo y perfumes importados de alta gama. El reloj de la sala marcaba los segundos con una precisión aterradora, señalando que el tiempo de Alejandro Valenzuela se agotaba irremediablemente bajo el techo de su propia casa. La siguiente noche, tras la salida de los últimos inversionistas extranjeros, Isabella planeaba administrarle una dosis masiva de sedantes para llevarlo a un lugar de donde nadie regresaba jamás. Ella necesitaba desesperadamente su huella digital o su firma en un documento de transferencia de poder absoluto que consolidaría a James Harrison como el nuevo dueño del imperio tecnológico. Cada minuto que pasaba era una sentencia de muerte para el legado de un hombre que había sido el orgullo de Monterrey y un ejemplo de superación para todo el país. En la soledad asfixiante de su recámara, Alejandro sentía el peso inmenso del desastre que se avecinaba y la prisión física en la que su cuerpo se había convertido por culpa de la traición. Era plenamente consciente de que si no lograba romper las cadenas químicas que lo ataban en esas próximas 24 horas, nunca más volvería a ver el amanecer sobre las montañas de la Sierra Madre. Todo lo que amaba, el honor de su apellido y el futuro de miles de familias mexicanas que dependían de sus empresas, estaban a punto de ser devorados por el abismo de la ambición de su esposa. Se trataba de una carrera desesperada contra el tiempo donde lo que estaba en juego era su propia alma y su derecho a existir. El drama se intensificaba con cada sombra que se proyectaba en las paredes de mármol, convirtiendo la lujosa propiedad de San Pedro Garza García en una tumba de cristal para su legítimo dueño. Isabela ya había confirmado el transporte privado que se llevaría a Alejandro a una clínica de donde el silencio era la única respuesta, asegurándose de que el nombre de los Valenzuela quedara solo como un recuerdo amargo. Elena sabía perfectamente que ella era la única persona que se interponía entre su patrón y una muerte en vida, y que su propio empleo y seguridad corrían un riesgo enorme si decidía intervenir. Sin embargo, los valores de justicia y lealtad que traía grabados desde su pueblo en Oaxaca no le permitirían quedarse de brazos cruzados. Elena, con sus manos temblorosas pero decididas, sabía que no había vuelta atrás en el camino que había decidido tomar aquella tarde. Mientras el sol de Monterrey bañaba la cocina de la mansión con una luz dorada, ella observaba el frasco de sedantes que Isabella le obligaba a administrarle a Alejandro con una puntualidad criminal. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, aprovechó un descuido de la ama de llaves para cambiar el contenido por una solución salina, inofensiva que había preparado en secreto. Sabía que si la descubrían, no solo perdería su chamba, sino que su seguridad estaría en grave peligro frente a gente con tanta lana y tan pocos escrúpulos. Es por su bien, patrón, susurró para sus adentros, recordando la bondad que Alejandro siempre mostró con los trabajadores antes de que la tragedia lo golpeara. En el despacho principal, James Harrison se acercó a la silla de Alejandro con un cigarro encendido, y su mirada destilaba una maldad que no conocía fronteras ni respeto por la vida humana. Quería comprobar si el viejo, como él lo llamaba, realmente estaba ausente o si fingía su estado para ganar tiempo. Así que acercó la brasa ardiente a pocos centímetros de la mano de Alejandro. Vamos, muévete un poco, pedazo de chatarra. Demuestra que todavía queda algo de hombre
en ese cuerpo marchito. Soltó con un acento extranjero que sonaba como un insulto directo a la tierra que lo hospedaba. Alejandro mantuvo la calma de un guerrero antiguo, controlando cada músculo y cada impulso, aunque por dentro la rabia ardía con más fuerza que aquel cigarro, jurando que ese hombre pagaría muy caro por cada humillación. Lo que James y la traicionera de Isabela ignoraban por completo era que Alejandro, en el absoluto silencio de su encierro químico, había recuperado mucho más que la simple conciencia de sus sentidos. Antes del fatal accidente que cambió su vida, él mismo había programado el sistema de seguridad más avanzado de todo San Pedro Garza García. Una red de cámaras ocultas y sensores de voz que nadie más conocía, con pequeños movimientos de sus dedos, casi imperceptibles para el ojo humano. Estaba activando protocolos de grabación que capturaban cada palabra, cada amenaza y cada plan macabro de los conspiradores. Era un juego de ajedrez mental donde sus enemigos creían que él era solo un peón, sin sospechar que el rey estaba a punto de dar el jaque mate más glorioso de su vida. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y esos párpados que parecían cerrarse para siempre por la debilidad, había una verdad oculta que cambiaría el destino de todos en esa casa y sacudiría a todo México. ¿Y usted? ¿Qué habría hecho en su lugar al ver que su propia esposa conspira con un extraño para robarle hasta el último aliento de vida? Cuéntamelo en los comentarios, porque su perspectiva y su opinión son las que le dan fuerza a estas historias de superación y justicia que tanto necesitamos escuchar en estos tiempos de tanta falsedad. ¿Cree que Alejandro podrá mantener su máscara de debilidad por mucho más tiempo, o la indignación terminará por traicionarlo antes de que llegue la policía? Isabela entró al despacho agitando unos papeles que parecían ser la sentencia final para la dignidad y el patrimonio de su marido, quien la observaba sin pestañear. Firma aquí, mi amor. Deja que nos encarguemos de todo para que puedas descansar en paz de una vez por todas, dijo con un sarcasmo que le escurría por las comisuras de los labios. Intentó forzar el dedo pulgar de Alejandro sobre una almohadilla de tinta para plasmar su huella en el contrato de transferencia de poder absoluto, mientras James sonreía con la avaricia brillando en sus ojos. Elena, que entró con el pretexto de llevar un cafecito caliente, tropezó accidentalmente cerca de la mesa, provocando que la tinta se derramara sobre los documentos legales y ganando unos minutos valiosos para su patrón. La tensión en la mansión subía con cada tic-tac del reloj de pared, y James comenzó a sospechar seriamente que algo no andaba bien con el comportamiento de la empleada de Oaxaca. La miró de arriba abajo con desconfianza, tratando de intimidarla con su presencia imponente, pero Elena no bajó la mirada, sosteniendo la bandeja con la firmeza de quien sabe que está del lado de la verdad divina. ¿Por qué tiemblas tanto, muchacha? ¿Acaso tienes miedo de que sepa lo que estás tramando en esta casa?, le preguntó James con un tono amenazante que heló el ambiente. Alejandro, desde su aparente inmovilidad, le dio un apretón casi invisible en la mano a Elena cuando ella se acercó a limpiar el desastre. Un pacto de lealtad silencioso entre el patrón caído y la mujer valiente. Alejandro comenzó a notar cómo la niebla en su cerebro se disipaba por completo, gracias a que Elena había cambiado sus medicinas de forma tan inteligente y oportuna. Sentía que la fuerza regresaba a sus piernas, una sensación de hormigueo que le recorría desde los pies hasta la espalda, recordándole que aún era el dueño legítimo de su destino. Mientras Isabella discutía furiosa con los abogados por teléfono, planeando la internación definitiva para el día siguiente, Alejandro comenzó a mover ligeramente los labios en la penumbra. Estaba practicando las palabras que pronto pronunciaría para reclamar su lugar y su honor, mientras Elena sentía que el aire se volvía pesado como el plomo, sabiendo que la justicia estaba cerca de revelarse ante los ojos de los impíos. El despacho de la mansión se llenó con la presencia de 3 abogados de rostros severos, hombres de leyes que traían consigo el peso definitivo de los documentos que Isabella tanto ansiaba firmar esa tarde. El ambiente estaba cargado de un triunfalismo oscuro, mientras la mujer caminaba de un lado a otro con un aire de reina que acaba de ganar su guerra más sangrienta contra el hombre que más la amó. Isabel ajustó sus joyas y miró con un desprecio infinito la silla de Alejandro, convencida de que su esposo no era más que una cáscara vacía, lista para ser desechada en el olvido de una clínica de descanso. James Harrison permanecía a su lado, con las manos en los bolsillos de su traje italiano,
saboreando ya el poder que estaba a punto de arrebatarle al legítimo dueño de todo. James se acercó a la mesa de centro y con una voz cargada de una ironía venenosa, ordenó a los abogados que pusieran las hojas sobre el regazo del hombre que consideraban un estorbo. El inversionista extranjero no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción al ver a Alejandro tan pálido y aparentemente ausente. Creyendo que su plan de sedación constante había destruido finalmente la chispa de genio que alguna vez habitó en aquel cerebro brillante, con un gesto de absoluta falta de humanidad, Harrison tomó la mano derecha de Alejandro, que se sentía fría y rígida, burlándose de su fragilidad ante los ojos de los testigos que solo veían a un hombre acabado y sin ninguna esperanza de defender su legado. Isabella se inclinó sobre su esposo, acercando su rostro al de él para susurrarle unas palabras que pretendían ser su última humillación antes de que el mundo se olvidara de su existencia para siempre. La mujer tomó la pluma dorada y trató de forzar los dedos de Alejandro para que estamparan el trazo que le entregaría el control total de las empresas y las cuentas bancarias que sumaban una fortuna incalculable. Sin embargo, en ese preciso instante de máxima tensión, los ojos de Alejandro Valenzuela recuperaron un brillo feroz y eléctrico, una mirada de acero que Isabela no había visto en años y que la hizo retroceder instintivamente con un grito de sorpresa atorado en su garganta. Lo que sucedió después dejó a todos los presentes en un estado de parálisis absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe en el corazón de San Pedro Garza García, con un esfuerzo sobrehumano, pero cargado de una dignidad inquebrantable. Alejandro Valenzuela comenzó a levantarse de su silla de ruedas, centímetro a centímetro ante la mirada de terror de su esposa y la incredulidad total de James Harrison. Sus piernas, que todos creían inútiles y muertas, respondieron con una firmeza que desafiaba cualquier diagnóstico médico, revelando que el gigante de la tecnología nunca estuvo tan vencido como ellos querían creer. Se puso de pie con la espalda recta y el pecho lleno de una indignación justa que parecía llenar toda la habitación. Entonces Alejandro, con una voz clara y poderosa que resonó como un trueno en medio de la mansión, ordenó a su sistema inteligente que encendiera todas las pantallas del despacho para mostrar la verdad oculta. En las pantallas de alta definición, que normalmente mostraban obras de arte contemporáneo, empezaron a reproducirse grabaciones nítidas de Isabela y James discutiendo el plan para envenenarlo y robarle su patrimonio. Eran las pruebas concretas e irrefutables que Alejandro había estado recolectando durante semanas. Videos donde se veía a Isabela cambiando las medicinas y a James burlándose de su incapacidad, todo registrado por las cámaras secretas que el mismo Alejandro había instalado años atrás para proteger su propio hogar de los traidores. El silencio que siguió a la revelación fue tan denso que casi se podía sentir en la piel, roto únicamente por los sollozos ahogados de Isabela al verse descubierta frente a los abogados y la mirada de pánico de Harrison. Alejandro señaló la pantalla donde James aparecía amenazándolo con el cigarro encendido, demostrando que su parálisis no era más que un efecto de los fármacos que ellos mismos le suministraban, con una crueldad sin límites. Los abogados, al ver las pruebas de los delitos cometidos bajo el techo de los Valenzuela, cerraron sus maletines con horror, comprendiendo que estaban frente a una conspiración de homicidio en grado de tentativa y un fraude de proporciones épicas que no tendría perdón alguno. James Harrison intentó balbucear una excusa barata, pero su lengua se trabó al ver la determinación en el rostro de Alejandro, quien se acercó a él con pasos lentos pero seguros, demostrando que el poder real no reside en la lana que se tiene, sino en la integridad del carácter. Isabella cayó de rodillas al suelo de mármol, suplicando un perdón que ya no tenía cabida en el corazón de un hombre que había sido traicionado de la forma más baja posible por quien juró cuidarlo. Era el momento de la verdad definitiva, el giro que nadie en Monterrey esperaba y que estaba a punto de llevar a los culpables directo a las garras de la justicia federal que ya se acercaba a la propiedad. Lo que viene a continuación le va a sorprender de una manera que jamás olvidará. Pues la justicia mexicana tiene formas espectaculares de poner a los malvados en su sitio cuando menos lo esperan. Si esta historia ya le tiene con el corazón acelerado y la piel de gallina, no se olvide de dejar su gusta y suscribirse a nuestro canal ahora mismo, para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias de valor
y justicia. El desenlace de Alejandro Valenzuela y la caída definitiva de Isabela y James está solo unos segundos de distancia. Y usted querrá ser testigo de cómo la verdad brilla con más fuerza que el oro más puro de San Pedro. Alejandro Valenzuela, con el porte de los antiguos señores de la industria regiomontana, caminó hacia el ventanal que daba a la imponente Sierra Madre, sintiendo por primera vez en meses el peso real de su propia autoridad sobre el mármol de su hogar. Mientras tanto, el sonido de las sirenas de la Policía Federal comenzó a retumbar en las calles empedradas de San Pedro Garza García, rompiendo el silencio cómplice de una noche que Isabela creía ganada por su propia malicia. El millonario no necesitó levantar la voz para que el pánico se apoderara de James Harrison, quien ahora retrocedía con las manos en alto, viendo cómo su sueño de riqueza fácil se desmoronaba ante la mirada de un hombre que se negaba a morir en vida por la mano de un cobarde extranjero. Las puertas de la mansión se abrieron de par en par con un golpe seco que resonó como una sentencia divina, dejando entrar a los oficiales que Elena, con una valentía nacida de la fe y la justicia, había contactado horas antes utilizando las pruebas digitales que Alejandro le entregó en secreto. Isabela, al ver los uniformes y las luces azules y rojas reflejadas en los espejos de la sala, intentó esconder los documentos de transferencia bajo un cojín del sofá, pero sus manos temblaban de tal manera que las hojas cayeron al suelo, revelando ante la ley la prueba del intento de despojo más grande de la historia reciente de la ciudad. El rostro de la mujer, antes lleno de una belleza arrogante, ahora era una máscara de terror y vergüenza absoluta. James Harrison, el inversionista que despreciaba la cultura mexicana y se burlaba de la dignidad de los trabajadores, intentó correr hacia la salida trasera de la propiedad, gritando insultos en su idioma natal y amenazando con llamar a sus contactos internacionales para detener lo que él consideraba una injusticia contra su persona. Sin embargo, no llegó muy lejos, pues fue interceptado rápidamente por dos oficiales que lo sometieron contra el frío mármol de la entrada. Ese mismo suelo donde él había derramado el tequila de Alejandro, con tanto desprecio, apenas unas horas atrás, la humillación fue total y pública, bajo la mirada atenta del servicio doméstico que ahora salía de las sombras para presenciar la caída de los tiranos que tanto daño les habían causado. Alejandro se acercó a su esposa con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito, mirándola fijamente a los ojos, mientras los oficiales le colocaban las esposas metálicas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Pensaste que mi silencio era debilidad, Isabela, pero en México nos enseñan que el hombre más fuerte no es el que más grita, sino el que sabe esperar el momento de la verdad con la cabeza en alto, le dijo con una voz que recuperaba toda la potencia de su época de gloria. La mujer rompió en un llanto desesperado, suplicando por una misericordia que ella misma se había encargado de asesinar, con cada dosis de sedante y cada palabra de burla frente a los extraños. El oficial a cargo del operativo, un hombre serio que conocía bien la trayectoria de Alejandro, tomó el frasco de medicinas adulteradas que Elena había guardado como evidencia principal, sellándolo en una bolsa de plástico transparente frente a los ojos de los abogados presentes. Esta prueba, sumada a las grabaciones nítidas, donde James hablaba abiertamente de eliminar a Alejandro para quedarse con la lana de las empresas, cerraba el caso de manera definitiva y sin posibilidad de fianza alguna. Los traidores fueron conducidos hacia las patrullas, mientras los vecinos de las mansiones colindantes se asomaban con curiosidad, siendo testigos de cómo la ambición desmedida termina siempre por devorar a quienes se creen por encima de la moral y la ley. En medio del caos y las detenciones, Alejandro buscó con la mirada a Elena, quien permanecía en un rincón de la cocina, con su mandil todavía puesto y las manos entrelazadas en una oración de agradecimiento. El hombre caminó hacia ella, ignorando por completo el alboroto que causaba la prensa que empezaba a llegar a las puertas de la propiedad, y le tendió la mano con un respeto que Isabela nunca fue capaz de comprender ni valorar. Fue un momento de justicia poética, donde el dueño de un imperio tecnológico y la mujer humilde de Oaxaca se reconocieron como iguales en valores, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda en los apellidos, sino que se forja en los actos de bondad desinteresada. James Harrison, mientras era subido a la camioneta policial,
Todavía gritaba que no podían tratarlo así, pero sus palabras se perdían en el viento de la noche regiomontana, que ahora soplaba con una frescura renovada y purificadora. La mansión, que por meses fue una prisión oscura y silenciosa para Alejandro, se sentía ahora como un hogar nuevamente, libre de la presencia tóxica de quienes solo buscaban el beneficio material a costa del sufrimiento humano. La justicia federal mexicana actuó con una rapidez que dejó en claro que nadie está por encima del respeto a la vida, y que la traición familiar es un crimen que la sociedad no está dispuesta a perdonar bajo ninguna circunstancia de riqueza o poder. Alejandro ordenó que se abrieran todas las luces de la casa y que se sirviera comida para todos los oficiales y trabajadores que habían ayudado a restablecer el orden y la verdad en su vida. Mientras veía cómo se llevaban a Isabella, recordó el día en que ella llegó a su vida con promesas de amor eterno, comprendiendo que el dolor de la traición era el precio que tuvo que pagar para descubrir quiénes eran sus verdaderos aliados en este mundo tan lleno de falsedades. La caída del vilano fue espectacular y rápida, un clímax que devolvió la esperanza a todos aquellos que han sentido alguna vez el peso de la injusticia y el desprecio de quienes se sienten superiores por tener un poco de oro en los bolsillos. La mañana siguiente en San Pedro Garza García trajo consigo una luz distinta, una claridad que parecía lavar las manchas de traición que habían oscurecido la mansión de los Valenzuela durante tanto tiempo. Alejandro se encontraba de pie frente al gran ventanal de su estudio, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban las cumbres de la Sierra Madre, sintiendo una paz que no experimentaba desde antes de aquel fatídico accidente. Aunque su recuperación física aún requería esfuerzo y disciplina, su espíritu estaba más fuerte que nunca, templado por el fuego de la adversidad y la decepción. Había recuperado no solo sus empresas y sus cuentas bancarias, sino algo mucho más valioso, a la certeza de que su vida todavía tenía un propósito sagrado que cumplir en este mundo. Con un gesto pausado, Alejandro pidió que Elena subiera a su despacho, el mismo lugar donde horas antes se había librado la batalla final por su dignidad y su fortuna. Cuando la mujer de Oaxaca entró, con su humildad intacta y sus manos entrelazadas, Alejandro se acercó a ella y la tomó de los hombros con una gratitud que las palabras difícilmente podrían expresar por completo. Entonces Alejandro le dijo que ella no era simplemente una empleada de limpieza, sino el ángel guardián que Dios envió para recordarle que la lealtad y la honestidad son las verdaderas riquezas que no se compran con todos los millones del mundo. Elena bajó la mirada con modestia, respondiendo que ella solo hizo lo que su corazón le dictaba, porque en su pueblo le enseñaron que la justicia es el deber de todo hombre y mujer de bien. En ese momento, Alejandro le entregó un documento oficial que cambiaría la vida de Elena y de su familia para siempre, asegurándole una posición que ella nunca se atrevió a soñar en sus noches de arduo trabajo. Él le informó que, a partir de ese día, ella sería la directora general de la nueva Fundación Valenzuela, una organización dedicada a apoyar a los trabajadores más humildes y a proteger a quienes sufren abusos de poder por parte de los más privilegiados. Alejandro le explicó que necesitaba a alguien con su integridad y su corazón puro para manejar los recursos que antes Isabela malgastaba en lujos innecesarios, garantizando que cada peso llegara a quienes realmente lo necesitan en los rincones más necesitados de nuestro querido México. Elena, con las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por el sol, aceptó el cargo con una promesa de trabajar con la misma honradez con la que siempre había desempeñado sus labores más sencillas en la mansión. Ella le respondió que su mayor recompensa no era el puesto ni el sueldo, sino ver que la verdad había salido a la luz y que el patrón había recuperado su salud y su lugar en el mundo que, él mismo construyó. La noticia del nombramiento corrió como pólvora por todo San Pedro, dejando una lección de humildad a toda la alta sociedad regiomontana, que ahora veía con respeto a la mujer que antes ignoraban al pasar por los pasillos llenos de mármol y soberbia. La justicia para Isabella y Miss Harrison no tardó en llegar con todo el peso de la ley, pues los tribunales mexicanos no mostraron clemencia ante un plan tan macabro y desprovisto de humanidad, mientras ellos enfrentaban sus sentencias tras las rejas de una prisión federal. Alejandro decidió donar gran parte de las joyas y lujos que Isabella había acumulado a obras de caridad en Oaxaca, el estado natal de Elena, cerrando así un círculo de redención y justicia social. El nombre de Alejandro Valenzuela
volvió a ser sinónimo de innovación, pero ahora también de compasión y de una sabiduría profunda que solo se adquiere cuando se ha estado al borde del abismo y se ha regresado para contar la historia. La moral de esta historia nos enseña que la verdadera grandeza de un ser humano no reside en la fuerza de sus piernas, en el brillo de sus diamantes o en la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, sino en la inquebrantable integridad de su carácter. Alejandro aprendió de la manera más dura que los enemigos más peligrosos a veces duermen en nuestra propia cama, pero también descubrió que los aliados más valiosos son aquellos que la sociedad a menudo elige ignorar por su condición humilde. En un mundo que muchas veces parece estar dominado por la avaricia y el engaño, la lealtad genuina de una persona honesta es el tesoro más grande que cualquiera puede aspirar a encontrar en su camino. Aquel día en Monterrey, todos aprendieron que la justicia puede tardar en llegar y que las sombras de la traición pueden ser muy oscuras, pero que la verdad siempre encuentra una grieta por donde brillar con una fuerza imparable. La verdadera riqueza no está en lo que se muestra al mundo con arrogancia, sino en lo que se es en el silencio de la propia conciencia y en la capacidad de extender la mano al prójimo cuando todo parece perdido. Alejandro Valenzuela ya no era solo el gigante de la tecnología, sino un hombre que entendió que su imperio solo tenía valor si servía para elevar la dignidad de quienes lo rodeaban, transformando su dolor en una fuente eterna de bendición para los demás. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de traición, valor y justicia que hemos compartido hoy desde el fondo de nuestro corazón? Escríbalo ahora mismo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y saber cómo estas palabras han tocado su alma y su forma de ver la vida en estos tiempos modernos. Sus historias y sus pensamientos son los que dan sentido a nuestro trabajo, recordándonos que los valores de nuestra gente mexicana siguen más vivos que nunca en cada rincón de nuestra tierra, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños que guardan la sabiduría de nuestros abuelos. Si esta historia le conmovió y le hizo creer nuevamente en que el bien siempre triunfa sobre el mal, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y esperanza. A veces, un simple video puede ser la luz que alguien necesita para no rendirse ante las injusticias de la vida y para recordar que nunca estamos solos cuando caminamos por la senda de la rectitud. Muchas gracias por acompañarnos en este relato emocionante y recuerde que la verdadera nobleza no se compra con oro, se demuestra con cada acto de bondad que dejamos sembrado en el corazón de quienes nos rodean día con día.